cloud that breaks down barriers. When others say no, we let builders say yes. Because we believe everything gets better when you let nothing stand in the builder's way. Amazon Web Services. Build on. Hola, buen día comunidad antiguos alumnos del IAE. Mi nombre es Javier Huitrago y soy vicepresidente y Head of Latinoamérica para la empresa Tunes, especializada en pagos cross-border y pagos internacionales. Invitarlos a aprovechar la suerte que tenemos tenemos la explosión de la industria fintech y todos los pagos digitales, y básicamente tres aspectos ahí. Primero, los bancos digitales son una realidad en Argentina. Tenemos esa suerte que no todos los países lo tienen. Tenemos bancos fantásticos como Brubank, como Rebanking, como Willow Bank, donde la experiencia es 100% digital, 100% regulados por el Banco Central, digamos, son un banco más, pero 100% digital, y donde conocemos por la experiencia de los usuarios que el 40% del problema de los usuarios es esa interacción con la entidad bancaria. Esto en una situación como la nuestra, en plena cuarentena, que sea 100% digital, con un onboarding totalmente digital y pensado para un cliente digital, es fantástico. Entonces los invito a repensar toda su dinámica con los bancos a partir de los bancos digitales, sea para abrir cuentas sueldo, sea para abrir cuentas nuevas para nuevos negocios que quieran hacer, sea para manejar empleados a distancia, digamos, teniendo en cuenta una Argentina como la nuestra, que tiene prácticamente el 60% de los pueblos sin bancos, para todas las empresas del interior, sea para el servicio doméstico, que las más de 400.000 personas que se dedican al servicio doméstico en un 90% no están bancarizadas, y esta puede ser una excelente oportunidad para poder mejorar esa situación con la gente que nos ayuda en el día a día. El segundo es las plataformas de pago, ¿cierto? El e-commerce antes de la crisis era casi el 10% del retail, y la verdad que si algo vemos es que no hay ningún motivo desde el lado tecnológico, desde el lado de las soluciones de pago y desde el lado de las plataformas, para que el 100% del retail sea con pagos digitales. Y por lo tanto los invito a todos aquellos de ustedes que todavía no exploraron la posibilidad del e-commerce o del comercio digital, que no necesariamente implica vender vía la web, sino que implica usar otras herramientas como un link de cobro, mandar un link para cobrar vía redes sociales, vía email, para cerrar una venta telefónica, etc. Los invito a hablar con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, con la Cámara Fintech, a usar excelentes herramientas que tenemos disponibles, como las que proveen empresas como Movex, como Pagos 360, como Mercado Pago, como PaperTick. La verdad que son numerosas las empresas que ofrecen este tipo de servicios. Los invito a acercarse a ellas y explorar cómo las herramientas que ya tienen disponibles les mejoran los procesos de cobranza, ¿sí? Y les permiten resolver situaciones a distancia. Que esto va desde el kiosco a la empresa más grande, y dentro de una empresa tenemos una cantidad de flujos que tienen interacción con el dinero. Entonces es un momento para repensar esos flujos de manejo de dinero y ver cómo podemos digitalizar cada uno de esos flujos con las distintas herramientas, que no todas son un carrito de compra, sino, como decíamos, podemos mandar un servicio de cobro, podemos mandar un link de cobro, podemos usar la variedad de herramientas que tienen disponibles estas plataformas, que los invito a sentarse a charlar con ellas para ver cómo los benefician a ustedes a mejorar su dinámica comercial, ¿sí? Y el tercero es las billeteras digitales. Las billeteras digitales son una gran alegría para la Argentina. La verdad que tenemos, por suerte, más de 20 billeteras digitales. Obviamente Mercado Pago es la billetera de la región, digamos. Ualá es un caso de éxito. Ualá es un unicornio argentino, además de Mercado Pago, pero es un nuevo unicornio argentino con muy pocos años operando, pero con sumo éxito. Acaba de festejar sus 2 millones de tarjetas entregadas. Pensemos una cantidad de casos de uso donde tenemos distintos movimientos. La dinámica propia de las empresas, del manejo de fondos fijos, de los gastos de viáticos, de los gastos de viajes, de la necesidad de entregar distinto dinero para distintos colaboradores que hacen distintos trámites en distintos momentos, y que muchas veces teníamos esa interacción física donde teníamos que poderle entregar un dinero. Bueno, eso ya no existe, ni hablar, digamos, todos aquellos que tienen empleados remotos, digamos, viajantes, digamos, o gente, capataces en el campo, puesteros, o todo tipo de colaborador que en algún momento dado nos está ayudando.
O inclusive si ustedes están en situación de tener quintas y tener que pagarle a un plomero a la distancia, a un jardinero, a un piletero, a una persona que nos está ayudando con la planta, digamos, porque de pronto está haciendo algo en la planta porque tuvo que hacer algún trámite. Todas esas dinámicas que requieren alguna interacción económica, hoy la billetera es un canal fantástico, sumamente desarrollado, reguladas por el Banco Central y operando de manera fantástica. Entonces, los invito, sea por los bancos digitales, sea por las plataformas de pago o por las billeteras digitales, a repensar su manera de manejar el dinero en la diaria, en sus empresas y en sus familias, y a partir de ahí seguir creciendo de manera más sencilla. Bueno, de nuevo, felicitaciones por todo lo que hacen. La verdad que es esta comunidad de empresarios, digamos, de manera solidaria, es la que va a ayudar a salir y a superar estas crisis. Una crisis que, como tantas otras, vamos a superar trabajando entre todos. Bueno, un abrazo grande, muchos éxitos, fuerza, que vamos a salir de esta como siempre. Abrazos. CIE se posicionó como una de las empresas de seguridad privada de mayor evolución porque cuenta con personal altamente motivado, soluciones ágiles y mejores prácticas de seguridad. CIE, Seguridad Integral Empresaria.